Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Daniela Muñoz. Daniela es periodista de Semanario Universidad de Costa Rica. Daniela, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, un gusto. Encontramos en América Latina tres países que sobresalen por el manejo que le han dado sus gobiernos a la crisis del coronavirus. Encontramos el caso de Paraguay, de Uruguay y por supuesto el de Costa Rica. Si tenemos en cuenta los datos que hasta hoy, 22 de mayo, registra la Johns Hopkins University, vemos por ejemplo que en Paraguay hay 838 casos reportados como positivos, hay 11 muertes. En Uruguay encontramos 749 casos positivos con 20 muertes y en el caso de Costa Rica 911 positivos con 10 decesos. Hemos visto que sus gobiernos actuaron o han actuado rápida y oportunamente. Incluso Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en donde se registró el primer caso positivo por COVID-19 y a los pocos días cerró sus fronteras. Vemos que tiene un sistema de salud fuerte, preparado para el manejo de esta situación, a diferencia de los otros países de la región. No se han presentado casos de transmisión comunitaria y pues hay una flexibilización de las medidas sanitarias. Incluso pues tengo entendido que en los próximos días, si no es que ya lo hicieron, se comenzaron a abrir las playas, los cines, los parques naturales. Entonces, Daniela, yo quiero comenzar preguntándote precisamente por el manejo que le ha dado el gobierno de Carlos Alvarado Quesada a esta crisis, cuáles son las medidas exitosas que se han adoptado y también ese manejo de la crisis, cómo se ha visto en los índices de favorabilidad hacia el presidente. Ok. Bueno, el primer caso en Costa Rica fue el 6 de marzo. A partir bueno, ese mismo día, el gobierno dio la información al público indicando que se había detectado el primer caso y sugiriendo algunas recomendaciones, como mantenerse más en casa, tratar de salir menos, etc. A partir del 13 de marzo se dio la orden en instituciones públicas, etc. Y también la sugerencia, eso es muy importante, digamos, han habido un montón de medidas que son en realidad medidas sugeridas, que el gobierno no necesariamente tiene la posibilidad de implementar por la fuerza, no necesariamente puede prohibirle al sector privado tener a sus trabajadores por ejemplo, en las oficinas o en las fábricas, no se los puede prohibir. Se los pide y bueno, ha habido una buena respuesta en términos generales. Desde el 13 de marzo hubo un cierre de fronteras, excepto para residentes y nacionales. También una medida, a mi criterio, una medida excesiva, digamos que ha sido el que si una persona que tiene un estatus migratorio distinto a la residencia o a la nacionalidad, por ejemplo, una persona que tiene una visa o por el estilo, un permiso de trabajo, si la persona sale del país, pierde su estatus migratorio. Entonces, esto fue un poco para contener la salida, sobre todo, de las personas nicaragüenses. Digamos, Costa Rica tiene un alto flujo de migración nicaragüense, regular e irregular. Y entonces, un poco para evitar, digamos, la fuga, o sea, que estas personas salieran, porque el que salgan implica que van a volver a entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de eso se decretaron algunas medidas. El primer sector en cerrar claramente fue el sector turismo y los bares, que son como los centros, ¿verdad? Es imposible controlar en un bar el contagio de un virus respiratorio. Posteriormente se dio la limitación de los horarios de todos los lugares que requieren permiso sanitario de funcionamiento. Entonces los lugares pueden funcionar, por ejemplo, hasta hace una semana, semana y media, funcionaban hasta las 7 de la noche, ahorita pueden funcionar hasta las 10 de la noche, solo pueden funcionar el 50% de la capacidad. No, digamos, después una serie de restricciones de tránsito que todavía se mantienen, son sumamente complicadas para explicar. Se han implementado, en realidad la mayoría de las medidas se han implementado a través del mecanismo de cooperación entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? O sea, ha habido una serie de acuerdos,
El gobierno aparentemente tiene una muy buena relación con el sector privado. Y la sociedad costarricense parece tener algunas particularidades que para esto son una muy buena noticia. Según distintos analistas con los que hemos hablado, hay distintos factores. Primero, que Costa Rica tiene un alto nivel de escolaridad, digamos, sin meternos necesariamente en la calidad de la escolaridad. Hay una amplia escolaridad y eso tiene un poco que ver con la capacidad de las personas de entender cierto tipo de información sobre salud. Y sobre prevención también. Eh, También hay un tema sin duda de que todos los sectores, no, digamos, en Costa Rica no sucedió como sucedió en otros países, que hay sectores que no creen en el virus o que dicen esto es una mentira, o, ¿verdad? En Costa Rica no sucedió eso, o sea, todos los sectores políticos, a pesar de que Costa Rica está en este momento en una coyuntura de fragmentación política muy particular y muy complicada, tenemos tal vez unos 2 años, digamos, de que el país está políticamente conformado como en dos bandos muy fuertes que se confrontan todo el tiempo. Eh, a pesar de eso, digamos, del cisma político, ambos grupos llegaron al acuerdo de que esto era un tema importante de atender. También en este momento, en realidad, otro de los factores que yo creo que incide muchísimo es que en Costa Rica se está entregando muchísima información. He de hacer la salvedad, al principio no era de esa manera. Digamos, al principio el manejo de la pandemia, el tema de los datos abiertos era con toda honestidad lamentable. Lo único que se entregaba era la cantidad de casos, el género, la edad y probablemente la nacionalidad, que en realidad la nacionalidad no es relevante, pero era un dato que se entregaba. Y no se entregaba, por ejemplo, la cantidad de pruebas disponibles, la cantidad de pruebas realizadas por día. eh, bueno, todavía no se entrega la cantidad de pruebas disponibles, se entrega la cantidad de muestras tomadas, digamos, y la cantidad de casos descartados, que son dos números distintos, ¿verdad? Digamos, mientras más información se brinda, digamos, mejor reacciona la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el papel del Ministerio de Salud y en particular del ministro Daniel Salas en el manejo de la contingencia? Precisamente por el sistema de salud tiene un nivel, digamos, de formación las personas con respecto a su propia salud y la salud comunitaria, digamos, una percepción como muy fuerte, precisamente porque el seguro de salud es universal, el sistema de salud es universal, y entonces, pues es muy difícil encontrar una persona que tenga 3 años sin ir al médico, ¿no? Y que no tenga información actualizada sobre salud, porque el sistema es universal y una vez que estás asegurado es gratuito. Entonces, o sea, vos pagas tu contribución y listo, y hay un montón de sectores que están asegurados por el Estado. Entonces, al atender a toda, inclusive si no estás asegurada, igual te van a atender si tenés una emergencia. Entonces, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social yo creo que no ha sido un factor menor en dos sentidos. Primero, que es la que está respondiendo a la pandemia, digamos, con toda la fortaleza que tiene un sistema de salud público y universal. En Costa Rica, por ejemplo, se da un fenómeno que no se da casi en ningún país, de hecho no conozco ningún otro país donde se da este fenómeno, y es que todas las condiciones de salud más complicadas se atienden en hospitales públicos. Los mejores especialistas y las mejores especialistas, los médicos y las médicas de más alto nivel trabajan para la Caja Costarricense del Seguro Social, pero hay una estructura salarial que lo ha sostenido de esa manera y que ha permitido mantener enganchados a esos profesionales al sistema público. Entonces, más bien en Costa Rica pasa muchísimo que alguien acude a una clínica privada y le dicen, qué sé yo, bueno, usted tiene una condición muy compleja, una condición, qué sé yo, de leucemia, de cáncer, por el estilo, lo voy a remitir a la caja, ¿verdad? Esa es la respuesta, lo voy a remitir a la caja porque eso es muy complicado para un hospital público. Usted ocupa un especialista que solo tiene la caja. Y bueno, la fortaleza de la caja, digamos, el vínculo de las personas también con la Caja Costarricense del Seguro Social, yo creo que tenía un efecto en prevención también, porque implica que digamos, los niveles de salud en Costa Rica no son paupérrimos como sí lo son en otro montón de lugares. En eso ha tenido una gran ventaja y posteriormente, por supuesto, en la atención. Se empezaron a monitorear desde el principio, se hizo el traqueo de contactos de las personas, digamos, el primer caso, y con cuántas personas tuvo contacto, vamos a testear esas personas.
En un principio hubo mucha crítica sobre el número de tests, porque en Costa Rica, digamos, no se están haciendo muchísimos tests, pero es precisamente porque se hace el traqueo de los contactos de cada persona contagiada. La respuesta médica clínica de soluciones, digamos, la búsqueda de tratamientos, de vacunas, de insumos médicos, etcétera, se ha dado fuertemente por el sector público. Costa Rica todavía tiene, por ejemplo, un sector de universidades públicas muy fortalecido. Las 4 universidades públicas de Costa Rica son las mejores universidades del país, sin ninguna duda. Digamos, la UCR está, digamos, es la mejor universidad del país, es la Universidad de Costa Rica, la universidad pública. Y la Universidad de Costa Rica, junto con el Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional, digamos, tienen además institutos de investigación médica, clínica, en salud, en epidemiología, etcétera, donde tienen profesionales de altísimo nivel. Entonces, por ejemplo, ya se están desarrollando en laboratorios públicos los reactivos para las pruebas. Entonces, digamos, este sería un, un, una cosa que no habría que comprar en el mercado internacional, que se está agotando, digamos, sino que se puede producir localmente. Se está produciendo suero con anticuerpos también en laboratorios públicos, etcétera. Entonces, digamos, también toda esta plataforma pública de respuesta a la pandemia, digamos, ha sido sin lugar a dudas nuestro mayor escudo, ¿verdad? Además de los niveles de salud. Te quiero preguntar, digamos, por los índices de popularidad del presidente. Tú mencionabas hace un momento que, bueno, desde hace 2 años el país está claramente dividido políticamente como en dos bandos, en dos bloques. ¿Cómo cambió esa popularidad con el manejo de la pandemia? Bueno, yo creo que según bueno, he investigado por ahí, hay un fenómeno en términos generales, digamos, de que pasa frente a una guerra o una pandemia, digamos que tiene como un efecto parecido, que es normal que se cree un sentimiento, digamos, de respaldo a las autoridades, porque por supuesto que en este caso que a Carlos Alvarado le vaya bien, quiere decir que a todos nos va bien y que vamos a sobrevivir más. Entonces, ¿verdad? Por ahí hay un vínculo de identificación con el gobierno, pero sin duda alguna digamos, la popularidad del presidente también aumenta en el marco en el que los casos no se salen de control, en el marco en el que las autoridades parecen tener, ¿verdad?, las riendas del asunto. También yo creo que ese sí fue un manejo muy inteligente, y es que honestamente la figura del presidente no ha sido central. Digamos, el presidente no sale en todas las conferencias de prensa. Honestamente, el presidente no es, estoy pensando cómo decirlo que suene bonito, el presidente no es lo más ecuánime y lo más carismático para manejar, digamos, espacios públicos. Ha tenido exabruptos en que empieza a gritar de manera descontrolada y muy violenta. El ministro de Salud sí lo es. El ministro de Salud es ecuánime, además es un tipo como muy centrado y digamos como diría mi mamá, el yerno que todas las mamás de este país quieren tener, ¿verdad? Un tipo de traje muy centrado, muy tranquilo, que habla como con lenguaje experto, pero al mismo tiempo lo explica, que cuando se enoja lo disimula, ¿verdad? Que uno puede ver que ya está haciendo ojos de que tiene ganas de fusilar al periodista que tiene enfrente, pero no lo fusila ni le grita, sino que vuelve a reiterar, ¿verdad? Todo el mundo ha dicho que la frase favorita del ministro Salas es, como ya he explicado antes, ¿verdad? Entonces, él no tiene ningún problema con reiterar como si fuera, ¿verdad? Con niños de kinder una y otra vez y hablar una y otra vez de la misma cosa. Daniel Salas es sin duda experto en messaging, digamos que es como una técnica de comunicación que se usa mucho en organizaciones políticas, digamos que es cuando a uno le enseñan esto de que a usted le preguntan algo y usted contesta lo que usted quiere decir, no importa la pregunta, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, qué sé yo, por los datos y las pruebas y él me responde que hay que lavarse las manos y quedarse en la casa, porque el tipo es experto en, digamos, en colocar su mensaje y hacerlo llegar. Daniela, ya que has comentado pues el tema del papel que ha jugado el ministro de Salud, Daniel Salas, quiero que continuemos hablando
digamos, o más bien retomamos el tema del sistema de salud. Es un sistema de salud universal, casi que único en la región y bueno, casi que exclusivo pues en el mundo, es muy particular. 95% de la población tiene cobertura para ese tema de salud. Quiero que por favor nos expliques qué son las EVAIS y por qué han sido clave en el manejo de la contención de la pandemia. El EVAIS es la clínica local. Digamos, el EVAIS son las clínicas comunitarias. Los EVAIS son pequeñas unidades, no tengo idea honestamente cuántas hay en el país, pero son muchísimas, digamos, y entonces uno, dependiendo del lugar donde vive, tiene un EVAIS asignado. Eso quiere decir, digamos, que las personas tienen permanente acceso a médicos, pero no solamente a médicos generales, sino a médicos especialistas. Hay un montón de especialidades que también se atienden en los EVAIS. Los EVAIS tienen rayos X, laboratorios, farmacia, etcétera, ¿verdad? Hay algunas especializaciones, que es ortopedia o cosas por el estilo, que por supuesto tienen que remitir a un hospital. Pero digamos, la mayoría de las enfermedades y todo lo que es medicina familiar se controla en los EVAIS. Entonces, esto ha sido muy importante por varias razones. Yo creo que lo primero es por la relación que los costarricenses tenemos con la caja. Y es que, por ejemplo, hay un tipo de personal, digamos, hay un nombre, se llaman ATAPs, que son asistentes técnicas no me acuerdo cuál es el nombre exactamente, pero es ATAP. Digamos, las ATAPs y los ATAPs son profesionales muchas veces en trabajo social o en enfermería, digamos, cuyo trabajo es en la calle. Ellos no trabajan necesariamente en la clínica, sino que ellos vienen a las casas. Costa Rica no es un país donde la gente se muera por falta de atención médica. Vamos, a mí eso, con toda honestidad, cuando uno hace cobertura internacional y demás, por ejemplo, a mí eso me parece una cosa que yo creo que deberíamos haber superado hace por lo menos un par de siglos, ¿verdad? De que el derecho a la salud no es un lujo, no es un commodity, el derecho a la salud es un derecho humano, ¿verdad? Y nadie debería morirse porque no puede pagarle un médico. Honestamente, yo creo que la caja es uno de los grandes orgullos de este país, digamos, y también, sin lugar a duda, es mejorable, digamos, sin duda. Es un sistema ejemplar en comparación con el resto de países de América Latina. Daniela, ya que ya has comentado y nos has presentado cómo funciona este sistema de salud, que en efecto es un sistema envidiable. Digamos, acá lo comparo con el caso colombiano. En Colombia sí hay paseos de la muerte, hay gente que en efecto se muere en las puertas de los hospitales porque no lo atienden. Quiero ahora preguntarte por el sistema de ciencia y tecnología y cómo digamos, estos dos componentes han contribuido a la contención de la pandemia. Yo tengo entendido que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza de Nutrición y Salud consiguió secuenciar el genoma del SARS-CoV-2. ¿Qué nos dice eso sobre el estado de la ciencia y también de la inversión que hace el Estado pues, en ciencia y tecnología en Costa Rica? Bueno, yo creo que como te decía, este es el mejor momento, digamos, a mí. Mucha de la cobertura que hacemos nosotros en el Semanario de Universidad nos han criticado, digamos, porque hemos sin duda aprovechado la ocasión para hablar de cómo esta pandemia nos está dando lecciones aprendidas sobre la importancia de la inversión pública, sobre la importancia del sector público y de que muchas veces, digamos, hay ataques políticos al sector público, como si los trabajadores públicos fuéramos gente que no trabaja, como si no fuéramos un motor importantísimo para este país y para todos los países. Digamos, como muy a menudo grupos políticos dicen es que el sector privado es el que genera riqueza en el país, sin darse cuenta que el sector público, mientras tanto, es el que nos mantiene vivos, ¿verdad? Y no pueden generar riqueza si no están vivos. Y al final son los doctores y las doctoras y las enfermeras y los enfermeros los que nos están manteniendo vivos, y también los científicos que están generando un montón de conocimiento, ¿verdad? Están en el sector público.
Entonces es muy importante. Si el INCIENSA es una maravilla, el INCIENSA es donde se están tramitando todas las muestras, eh, que el INCIENSA claramente es público. Eh, digamos, y claro que fue un logro el tema de secuenciar el genoma del virus, por supuesto, porque esto ha permitido además empezar a desarrollar una serie de esfuerzos por tratamiento, digamos, que nosotros a lo interno del periódico tenemos como la bromita de que tenemos nuestro pequeño Silicon Valley ahí en San Carlos haciendo innovación. San Carlos es además una provincia remota, de un distrito remoto, digamos. Igual en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Clodomiro Picado, por ejemplo, está desarrollando suero de anticuerpos para tratar a los pacientes con COVID a partir, digamos, de la sangre de pacientes ya recuperados. Y utilizando suero equino, digamos, yo no entiendo bien el proceso químico, por supuesto, porque yo en verdad no es mi expertise, pero digamos, hay una serie de instituciones, el INCIENSA, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Clodomiro Picado, con el apoyo también del CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas, y los institutos de la Universidad Nacional también, que trabajan en el tema de salud comunitaria y epidemiología, el Instituto Tecnológico, por ejemplo, todo el desarrollo. Por ejemplo, Costa Rica casi no ha hecho compra de equipo de protección personal. El equipo de protección personal se está imprimiendo acá, digamos. O sea, Costa Rica fue como, ok, esa carajada ya se acabó en el mercado internacional. Hey, hola, el TEC me produce porfa máscaras. Y el TEC inmediatamente puso sus impresoras a producir máscaras, ¿verdad? Y entonces de pronto, digamos, están utilizando, el personal médico está utilizando como estas pantallas plásticas y la mascarilla quirúrgica, pero digamos, encima la careta plástica que la produjo el TEC, ¿verdad? Y se produjo todo, además todo como se está produciendo desde el sector público, además es maravilloso porque se produce todo con licencias libres y para poderse compartir, ¿verdad? Entonces vos estando en Colombia, si tenés una impresora 3D, el TEC tiene libres los planos de las máscaras, digamos, entonces puedes descargarlo y nada más darle la instrucción a tu impresora e imprimirte las máscaras. Y cualquier persona en el mundo, digamos, puede simplemente acceder a esa información, la información está pública, etcétera, que es una gran ventaja de que sea por el sector público, ¿verdad? Nada se va a patentar, no nos interesa patentar, nos interesa salvar vidas. Y entonces han habido una serie de esfuerzos, igual la secuenciación del genoma es pública, digamos, no se hizo por un laboratorio privado que luego va y la registra en la patenta y hay que pagar para tener acceso, para poder, ¿verdad?, qué sé yo, desarrollar medicamentos a partir de esa investigación, sino que esa investigación es pública, cualquiera puede acceder a ella y utilizarla para tratar de buscar una solución que al final pues es lo más importante en este momento, digamos, en este momento lo más importante es eso, poder unir esfuerzos, ¿verdad?, desde todos los sectores. Y bueno, en Costa Rica al menos sí, claramente el liderazgo, digamos, del asunto ha estado en las instituciones públicas, incluido el INCIENSA, digamos, donde trabajan profesionales de altísimo nivel. También digamos, ha sido un momento político interesante también, digamos, lo que ha generado de que Costa Rica viene en los últimos 30 años, pero digamos que con alguna intensidad recientemente, eh, donde vienen como cooptando más terreno estos discursos de privatización, de venta de instituciones públicas. Por ejemplo, el gobierno central esto es muy gracioso, el gobierno central había anunciado 15 días antes de la pandemia que iban a vender la Fábrica Nacional de Licores, porque la Fábrica Nacional de Licores era ineficiente. Resulta que llegó la pandemia y ¿quién produce alcohol en gel para Costa Rica? La Fábrica Nacional de Licores. Entonces, la Fábrica Nacional de Licores se puso a trabajar en hacer alcohol en gel y alcohol líquido para limpiar, y todo el mundo se dio cuenta que no podíamos venderla. Entonces, ¿verdad? O sea, de pronto era como, vamos a liquidar activos, vamos a vender la Fábrica Nacional de Licores. Llegó la pandemia, ya no vamos a vender la Fábrica Nacional de Licores, perdón, ¿verdad? Entonces, de pronto como que nos está dando un montón de lecciones sobre un montón de discursos que circulan por ahí, que en medio de una catástrofe te das cuenta que no tienen el menor sentido y que he dicho que no vendimos Fanal 15 días antes de que llegara una pandemia porque no tendríamos alcohol en gel, digamos, porque hay un montón de esto que no se puede conseguir en el mercado internacional en una emergencia, ¿verdad? Lo mismo han habido un montón de discusiones, por ejemplo, yo
una buena parte de mi especialización en este momento, digamos, ha sido cubrir todo el tema de agroindustria y producción alimentaria. Y, por ejemplo, ahí hay toda una discusión sobre soberanía alimentaria, que era una discusión que no dábamos hace 10 años, o en Costa Rica hace 13 años. La última vez que hablábamos de soberanía alimentaria en los medios fue cuando estábamos a punto de suscribir o no, en ese momento, digamos, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y los sectores opositores hablaban de soberanía alimentaria y de por qué, digamos, el tratado iba a afectar la soberanía alimentaria nacional. Y bueno, en este momento tuvimos que declarar desabasto de arroz. Tenemos camiones con frijoles pegados en la frontera, que Nicaragua no deja pasar, etcétera, digamos, porque Costa Rica pues produce el 20% de los frijoles que se come y el 40% del arroz que se come, sin hablar de maíz amarillo, que ni siquiera hay producción, ¿verdad? Y estamos hablando nada más de los 3 granos básicos, ni hablemos de, ¿verdad? O sea, por lo menos las hortalizas sí se producen mucho acá todavía, pero digamos, todo lo que vienen siendo carnes y otras cosas importan, ¿verdad? O sea, y mientras tanto, nosotros, los mismos sectores productivos, digamos, el sector agroproductivo, está botando melón, sandía, piña, flores, porque no saben, digamos, porque les convencieron durante los últimos años de producir postres, de producir todo lo que son economías de postres, flores, café, banano, que nadie compra en una pandemia. ¿Para qué nos va a comprar piña Alemania en medio de una pandemia? Para eso compran manzanas, de ellos, ¿verdad? O sea, cuando haya tiempo para lujos, volverán a comer piña de Costa Rica, pero no estamos en tiempos de lujos y nos concentramos en tener una economía agroproductiva de lujos, de postres. Y de pronto en este momento, entonces, nuestros productores están perdiendo cualquier cantidad de dinero porque están teniendo que, bueno, honestamente no lo están votando, porque ahí sí se mete un poquito de la idiosincrasia costarricense. No se ha votado comida, digamos. Lo que sucedió fue que el sector privado puso a disposición sus carros para hacer como la conexión entre el agricultor al que le sobró un montón de producto y las familias que tienen hambre. ¿Verdad? Entonces al final se donó el producto, pero eso no quiere decir que el agricultor no pierda plata, digo. Yo les agradezco mucho que en lugar de votarlo lo donen a familias con hambre, por supuesto, digamos, que es algo que no pasa en otros países también, porque con tal de sostener el precio prefieren no regalarlo. Nuestros agricultores son gente de bien y nos cuidan, digamos, también, y se han preocupado muchísimo también por garantizar que no haya hambre en Costa Rica. En ese sentido, pero están perdiendo muchísimo dinero, digamos, mientras que podrían estar produciendo de todo el arroz y los frijoles que estamos exportando, ¿verdad? O el maíz que estamos importando, o otros productos que vamos a importar. Entonces, en lugar, ¿verdad? Entonces hay toda una discusión ahí que se ha dado con respecto a las medidas, digamos, de mayor apertura, medidas más vinculadas con discursos globalizantes, digamos. Entonces, como todas estas medidas en este momento parecen presentar un montón de desafíos, ¿verdad? Un montón de complicaciones, un montón de complejidades que no se pueden resolver tan fácilmente en un escenario como este. Y bueno, ahí también cabe la posibilidad de reflexionar sobre si este es un escenario excepcional o si este es un escenario que de pronto puede convertirse en una realidad recurrente, ¿verdad? O sea, como lo han dicho muchísimos expertos en salud y epidemiología, una vez que pase no hay nada que nos diga que no va a pasar otro eventualmente, ¿verdad? Y cómo queremos estar preparados como sociedades para esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin duda la gran lección, digamos, que Costa Rica puede darle al mundo es que, digamos, a pesar de un montón de esfuerzos de desmantelamiento de los sectores públicos, digamos, y de la economía local, de la economía nacional, no estamos completamente desmantelados, digamos, ha habido mucha resistencia y también, bueno, por muchos años, digamos, honestamente, por muchos años yo creo que esas medidas más neoliberales sí nos habían dado tregua, ¿verdad? O sea, Costa Rica fue un país políticamente estable por mucho tiempo, sin demasiados conflictos, y estábamos ahí como tranquilos, ¿verdad? Como nadie, o sea, como haciendo nada ahí en medio de Centroamérica, mientras al resto de Centroamérica ahí se la sonaban, ¿verdad? Y a nosotros un poco nos daban tregua, pero ya eso cambió, y entonces, bueno, ahora llega esta pandemia y nos hace entender un poco también cómo, digamos, estos sectores que han habido intereses en desmantelarlos y en debilitarlos,
se vuelven contraproducentes en el marco de una emergencia, digamos, en el que pues la economía internacional no te va a salvar, ¿verdad? Te va a salvar, te van a salvar los tuyos, te va a salvar tu gente, la gente que trabaja aquí, ¿verdad? O sea, que yo creo que también y te van a salvar tus instituciones, porque al final son a las que les importa no necesariamente correr para encontrar una vacuna para patentarla y vendértela, sino que en realidad el interés es solucionarlo y curarte y de ser posible tener una vacuna pronto y repartirla gratuitamente por todo el planeta, lo cual sería maravilloso. Digamos que yo, ¿verdad? Uno escucha muchísimos esfuerzos de vacunas y yo en las primeras cosas que pienso, yo pienso, ¿y la van a patentar? ¿Verdad? Y es una pregunta como, ¿y la van a patentar? ¿Nos la van a vender? ¿O nos van a decir cómo hacerla para que cada país pueda hacerla? Porque si nos la van a vender, alguien se va a hacer millonario con una pandemia, mega, ultramillonario. Y va a haber un montón de gente que no se va a poder vacunar, porque no necesariamente Costa Rica va a tener el dinero para comprar 5 millones de vacunas, ¿verdad? Y esa es toda una discusión, ¿verdad? O sea, de qué es más importante en este contexto, ¿verdad? Si el lucro o, digo, la vida de la gente, cuánto vale la vida de la gente. Al final siempre llegamos como a esa discusión, cuánto vale la vida de la gente. Así es. Daniela, ya que, bueno, digamos, continuando con este tema de la economía, Costa Rica, pues, es un país famoso por el turismo, famoso por sus parques naturales, famoso también por este turismo de aventura, pues, y es un sector que se ha visto fuertemente afectado, El pues, más. o el más afectado, exacto, en este país en particular. ¿Qué se espera que pase con este sector en los próximos meses por venir? Ok, bueno, el panorama es bastante oscuro para el sector turismo, digamos, es el sector más afectado. Digamos, en este momento ya llevan 2 meses en temporada cero, cero visitación, cero hospedaje. Ya a partir de la semana pasada se permite, digamos, la reapertura de hoteles de 20 habitaciones o menos al 50% de su capacidad. Y un poco, digamos, se van a empezar a abrir parques nacionales, se van a empezar a abrir algunas, digamos, las playas todavía no están abiertas y las playas todavía no hay fecha de apertura. Las playas son de las cosas más delicadas, digamos, por el tipo de actividad de la playa, ¿verdad? O sea, la gente va a la playa por ahí a sentarse con los amigos y fiestear, ¿verdad? Entonces, de pronto la playa en Costa Rica se parece mucho a un bar. Entonces, es un poco difícil controlar como la cantidad digamos, controlar el contagio en un espacio como ese, ¿verdad? Entonces, bueno, la playa no está abierta, las únicas playas que van a estar abiertas son las que se conectan con el Parque Nacional Manuel Antonio, que se va a abrir, pero por ejemplo en Manuel Antonio se va a permitir el tránsito en la playa, pero no la estadía. Entonces vos puedes caminar por los senderos de Manuel Antonio y ver el mar, y pasar y mojarte los deditos, pero de ahí no vas a pasar, no te van a dejar quedarte. Entonces, bueno, yo creo que el panorama es un poquito oscuro para la gente del turismo. Lo que está empezando a pasar un poco es que quienes hemos sido suficientemente afortunados y afortunadas para mantener nuestros salarios y nuestros trabajos durante esta emergencia, también hay un montón de gente, hay un montón de esfuerzos, digamos, declarados, ¿verdad?, de tratar de levantar desde quienes todavía podemos las economías locales. Entonces, por ejemplo, yo tengo colegas que se han ido, digamos, un par de colegas que la semana pasada dijeron como, dime, voy a ir a cuarentenear a un hotel en Turrialba. Entonces se fueron y se metieron a un hotel a hacer cuarentena en un hotel, porque simplemente es como, bueno, de ahí, aquí por lo menos me limpian el cuarto todos los días, ¿verdad? No tengo que limpiar el cuarto. Y al mismo tiempo le dejo dinero a la gente del hotel, ¿verdad? También es una gran ventaja y no, es que yo creo que no, es importantísimo no minimizar como el tamaño de la ventaja de que los casos, de que la cosa esté bajo control, digamos, y es que el que la cosa esté bajo control, el que los casos estén relativamente bajo control, el que no tengamos
muchos casos de transmisión comunitaria. El que podamos todavía ver el nexo epidemiológico permite que no haya que cerrar del todo, ¿verdad? Y esto es lo más importante, y es que el tema de testear, hacer el contacto, digamos, hacer el traqueo de los contactos de cada persona y testearlas y mandar a cuarentena a cualquiera que haya tenido, a cuarentena completa con orden sanitaria, a cualquier persona que haya tenido contacto con una persona contagiada, es lo que ha permitido que el país no haya tenido que cerrar del todo. Porque en otros países la razón por la que hay que cerrar es porque el coronavirus está, pero hasta en las suelas de los zapatos, ¿verdad? Y entonces cuando vos salís y todo afuera es coronavirus, tenés que cerrar todo. Mientras que en Costa Rica hemos tenido la gran ventaja de que como la cosa está relativamente bajo control, todavía, digamos, no hemos entrado en la crisis más violenta de tener que cerrar por completo todos los sectores, de tener que cerrar hasta el supermercado, de que, ¿verdad? Entonces, eso mismo ha permitido, por ejemplo, que ya este fin de semana haya gente hospedándose en hoteles. Tal vez no en las cantidades que los hoteles necesitan para funcionar, pero sí en una cantidad que permite pagar algunos salarios, ¿verdad? Y seguir generando algunos trabajos locales. También es una gran ventaja que Costa Rica tiene, bueno, Costa Rica tiene sin duda un sector grande, digamos, de hotelería, digamos, industrial, ¿no? Estos hoteles, los hoteles grandotes, internacionales, transnacionales, que honestamente yo creo que deben ser los que la están viendo más difícil, porque digamos, en el momento en que hay una reapertura, la gente quiere ir, o sea, la gente va a elegir entre ir a un hotel transnacional o ir a un hotel de una familia pequeñito, la gente va a elegir ir al hotel de familia pequeñito, ¿verdad? Y Costa Rica tiene una gran ventaja porque esos hoteles pequeñitos, digamos, esos hoteles de 20 habitaciones o menos, los hoteles boutique, etcétera, digamos, todos estos hoteles chiquititos que están en la montaña o cerca de las costas, la mayoría de estos hoteles, bueno, no creo que la mayoría, pero una buena parte son turismo rural comunitario. Entonces tienen mucha vinculación con las comunidades, tienen mucha vinculación con las personas, con un tipo de turismo, digamos. Yo lo que creo es que el sector turismo la tiene complicada, pero digamos, Costa Rica tiene como dos tipos de turistas. Y yo he trabajado por mucho tiempo en Monteverde, que es una de las zonas más turísticas, más turismo dependientes que hay en el país. Monteverde es un pueblo maravilloso que queda en el bosque nuboso, un lugar mágico. Cualquier persona que alguna vez haya ido a Monteverde de cualquier parte del mundo puede confirmar que es un lugar como sacado de un cuento, digamos. Y en Monteverde siempre dicen que hay dos tipos de turistas, el turista que queremos y el que no queremos, ¿verdad? Y el turista que queremos es el turista que no viene a destruir, es el turista que viene a disfrutar de la naturaleza, a vincularse con la comunidad, a comer comida local, a conocer la cultura, a llevarse un par de piezas de arte de los artesanos, y luego está el otro turista, ¿verdad? Que son los que vienen en Spring Break a dejarnos la playa como si fuera ¿verdad? Un basurero. Entonces, digamos, en Monteverde siempre dicen el turista que queremos y el turista que no queremos. Honestamente, en este momento todos los turistas los queremos, porque básicamente el sector necesita que vengan, y probablemente en este momento la gente en las costas diga que vengan a hacer Spring Break y destrocen todo, porque la necesidad, como decimos acá, la necesidad tiene cara de perro, ¿verdad? Y entonces, sí, pero yo lo que creo es que ese sector que tiene como este turismo más industrializado, dirigido a este turista que solo viene a pegarse la fiesta, que viene a confinarse en un hotel y estar en la playa con sus amigos, ingerir alcohol todo el día y ensuciar, digamos, ese turista que viene como muy en ride de fiesta, muy, 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 digamos, ese turista que viene en ese plan, digamos, que tiene ese plan, los, los, los hoteles dedicados a esos turistas son los que peor les va a ir. Porque nosotros, los y las costarricenses, que somos los que todavía podemos hacer turismo local, ¿verdad? O sea, yo puedo salir de mi casa e irme a meter a un hotel. Yo no voy a ir a ese lugar. La mayoría de gente no va a ir a ese lugar, porque además esa industria en ese momento es peligrosa, porque esos son hoteles digamos, cuyo principal lugar son los bares. Entonces pueden abrir el hotel, pero no pueden abrir el bar, ¿verdad? Mientras que los hoteles de turismo rural comunitario, digamos, que tienen tours de café y puedes ir a ver cómo funciona un beneficio de café, o puedes ir a ver cómo se produce queso, o puedes ir a visitar los jardines comestibles, ¿verdad? Esos hoteles tienen muchísima más posibilidad
de empezar a ser visitados. Primero, porque hay mayor vínculo, o sea, yo voy a preferir darle mi dinero a una familia que darle mi dinero a una transnacional, ¿verdad? Y la mayoría de los costarricenses están haciendo lo mismo. Digamos, razón por la cual, por ejemplo, hay un montón de gente comiendo en restaurantes pidiendo express y todo el mundo se fija que sea local, ¿verdad? O sea, es como solo si tenés un antojo muy, muy grave, vas a comer, qué sé yo, McDonald's. Probablemente McDonald's no está vendiendo mucho. Ya, porque Ya. todo el mundo prefiere comprarle, ¿verdad?, al productorcito local. Entonces, bueno, yo creo que el sector más afectado sin duda va a ser el sector turismo más industrializado. El otro incluso tiene posibilidades de diversificar además, tiene posibilidades de sembrar en sus jardines y seguir comiendo y que sus trabajadores por lo menos puedan seguir comiendo de los jardines comestibles. Tienen posibilidad de hacer algunos encadenamientos productivos con las comunidades en las que se ubican, ¿verdad? Los hoteles más pequeños son más vulnerables, pero tienen al mismo tiempo esta ventaja del vínculo comunitario, del vínculo familiar, mientras que los hoteles grandes, ¿verdad? Eso sí es más complicado y mientras más tiempo se tengan que mantener cerrados, sobre todo los de playas, porque la mayoría de los hoteles más industrializados, digamos, están en las playas, y pues sí, van a seguir en cero y eso es un problema serio para atender sobre todo el tema de desempleo, porque son miles de trabajadores. Digamos, en la fuerza laboral que trabaja en hoteles, en este tipo de hoteles grandes, es monstruosa y para peores es gente que viene de las regiones más marginalizadas del país, ¿verdad? La zona costera es la zona más empobrecida, digamos, que más palo ha llevado, digamos, a lo largo de los años. Y eso es complicado, eso es muy complicado, digamos, para atender en materia de desempleo. Por ahora, pues están dando algunos bonos, pero sabemos que eso no se puede sostener para siempre, digamos. Y pues el panorama, yo ahí, por ejemplo, para todo ese personal que trabaja en estos mega hoteles que van a seguir cerrados por meses más, eh, la salida no la veo todavía. Digamos, ese sí es un sector que va a permanecer en el desempleo muy lamentablemente y que, digamos, habrá que buscar soluciones para mantenerles de alguna manera, por lo menos, comiendo y vistiendo y sosteniendo techo sobre sus cabezas. Sí, pues en efecto, como bien lo mencionas, el sector más vulnerable, el sector más afectado del turismo, siendo Costa Rica, pues, destino turístico por excelencia. Sí. Quiero preguntarte ahora por otro sector que me imagino también se ha visto fuertemente afectado, y es el sector, bueno, no sector, son los migrantes. Ustedes tienen un vecino incómodo, el vecino de Nicaragua, que tiene como presidente Daniel Ortega, y en donde el manejo de la crisis ha sido un manejo lamentable, comenzando pues por las mismas declaraciones y estos discursos negacionistas por parte del presidente. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido ese manejo de la frontera, en el manejo de las migraciones entre Costa Rica y Nicaragua? ¿Cómo está en la actualidad? Sí, bueno, ese es un tema complicado. Es un tema complicado porque además los nicaragüenses han sido víctimas de ambos lados y los nicaragüenses no tienen la culpa de nada. Los nicaragüenses han sido víctimas de la xenofobia institucionalizada y de la xenofobia popular, los que viven en Costa Rica, y al mismo tiempo han sido víctimas de su gobernante, ¿verdad? Entonces, digamos, en este momento los migrantes nicaragüenses son doblemente victimizados. Y eso es sumamente lamentable, digamos. Han sido una población tremendamente vulnerabilizada y que ha tenido que recurrir a, digamos, los extremos más graves para poder subsistir. Y es muy lamentable, digamos. La situación con los migrantes está más o menos así. Digamos, cuando se cerraron las fronteras, el gobierno le dice, inclusive en conferencia de prensa, el presidente dice, queremos pedirles a los migrantes nicaragüenses que no se vayan. Si ustedes se enferman, los vamos a atender. Sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso tiene una realidad pragmática. Y es que la mayoría de estas personas trabajan en oficios no calificados,
como por ejemplo empleadas domésticas, a quienes al mismo tiempo el gobierno le aprobó una ley para suspender contratos, o sea, dejarlas sin trabajo, sin pagarles prestaciones. Si yo me vine de Nicaragua a Costa Rica a trabajar, para mandar plata para mis hijos, ¿verdad? Y para darles un sostén allá, porque si bien es cierto, no, digamos, en Costa Rica no se vive bien con los salarios que se pagan, porque es un país carísimo. Si vos lo que haces con tus salarios, pagar un cuartito chiquitito y el resto mandarlo para allá, el dinero costarricense en Nicaragua vale el triple o el cuádruple. Digamos, en Nicaragua $50 es un montón de plata, mientras que en Costa Rica $50 no te duran una semana, ¿verdad? No te duran 2 días en la vida real. Tal vez un poco más dependiendo digamos, de los niveles de consumo que tengas, del tipo de estilo de vida, ¿verdad? Pero no te aguantan para sobrevivir mucho tiempo, mientras que en Nicaragua hay muchísimo dinero. Entonces, si yo me vine a trabajar y de pronto me dejaron sin trabajo y no voy a conseguir otro trabajo, porque estamos en un momento de crisis, ¿qué me voy a quedar haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Me voy a quedar aquí nada más para no contagiar costarricenses? No, por supuesto que no. Y de qué voy a vivir, porque al mismo tiempo se aprueba, digamos, los bonos proteger, pero los bonos proteger son para nacionales y residentes. Si vos sos migrante, digamos que es un bono que se le está dando a la gente que está desempleada. Si vos sos un migrante irregular, nadie te va a dar nada. Digamos, el gobierno no está garantizando un ingreso para esas personas. Y esas personas son fundamentales, digamos, porque esas personas son las que trabajan en los cultivos. Esas personas son las que nos limpian las casas. Esas personas son las que nos cuidan las calles. Son los guardas, las empleadas domésticas, los trabajadores, los peones de naranja, los peones de piña, ¿verdad? Estas labores no calificadas que los costarricenses no queremos hacer, porque es la realidad, ¿verdad? Las hace toda esta población migrante, generalmente de manera irregular, digamos, y para peores entonces, se quedan sin salario, no pueden ingresar, los echan de la finca de piña, por ejemplo, porque dice, está botando la piña, no les pueden pagar, no les van a pagar, entonces los echan. O sea, yo lo que siento es que se está tratando de instalar un discurso como de que Nicaragua es un problema, como si los nicaragüenses lo fueran, me explico, o sea, claramente que tomar medidas con el tema de que ellos no están atendiendo bien la pandemia, con el tema de que si las personas entran muy probablemente tengan riesgos de contagio, etcétera, pero hay maneras de manejar eso sin penalizar a la gente por existir en Nicaragua. Que digamos, yo no voy a culpar a ningún nicaragüense que trate, o ninguna nicaragüense que trate de huir de ese país en este momento hacia Costa Rica, donde hay un sistema de salud. O digamos, en este momento Costa Rica no está haciendo absolutamente nada por proteger a ningún nicaragüense, ni a ninguna persona migrante, con toda honestidad. Yo creo que es importante que si vamos a brillar en esta pandemia por un buen manejo, no brillemos solo por cuidar a los costarricenses, sino por cuidarnos todos, ¿verdad? Y así como estamos proveyendo licencias libres para que gente de otros países, inclusive países ricos, pueda producir gratis una máscara o un reactivo, digamos, y estamos liberando todo eso, también tenemos que ser consecuentes en meterle el hombro a nuestros hermanos menos favorecidos, como las personas nicaragüenses o las personas de cualquier otra nacionalidad centroamericana, honestamente, que la tienen bastante más difícil que lo que la tenemos acá, porque sus países tienen situaciones más complejas. En efecto, pues ojalá, Daniela, que esta como flexibilización de las medidas del gobierno, que tomó el gobierno para Ojalá. contener, pues también contribuya a eso. Sí, Ojalá. Estos son momentos también de solidaridad, solidaridad con los conciudadanos, pero solidaridad también con los pueblos hermanos. Claro. Y bueno, Daniela, pues muchas gracias por tu tiempo y pues por este panorama que nos presentas, digamos, de la situación de Costa Rica, de la situación en el manejo de la COVID-19, cómo es el manejo también en relación con los migrantes nicaragüenses, porque, claro, a pesar de que es un caso exitoso, hay unos huecos y hay unos vacíos que es necesario atender. Claro, claro, sin duda alguna. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es importante reconocer como el buen trabajo que se ha hecho y las cosas que se han hecho bien. Y yo creo que es importante también para otros países en América Latina, digamos, volver a ver lo que hemos hecho bien, pero no nos hagan caso en lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? O sea, también vean lo que estamos haciendo mal. Estamos siendo terribles con las personas migrantes, por favor no hagan lo mismo. Digamos, sean mejores que nosotros en ese sentido.
Costa Rica lamentablemente ha tenido una posición históricamente de creerse la Suiza centroamericana, digamos, de creerse más blanca, más pura, más rica que el resto de Centroamérica, y yo creo que eso se refleja también, ese imaginario construido, digamos, se refleja un poco en las decisiones políticas que se toman en medio de una emergencia. Y porque incluso, por ejemplo, se han tomado medidas sumamente, digamos, no solo las medidas, sino que han circulado discursos sumamente xenofóbicos con las personas nicaragüenses, como si, insisto, como si las personas fueran el virus, cuando el primer caso en Costa Rica fue una persona proveniente de Estados Unidos, ¿verdad? Y nadie se está quejando, o sea, y nadie está tratando de echar al montón de europeos que están en las costas, ¿verdad? Y al montón de estadounidenses que están en las costas, porque son migrantes con plata. Y entonces lo que tenemos un problema es con los centroamericanos y eso es muy lamentable. Entonces, sí, si nos van a tomar de ejemplo, que nos tomen de ejemplo para bien y para mal. Bueno, muy bien. Y bueno, nuevamente, Daniela, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto, muchas gracias.